Muy buenos días, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a estar conversando sobre seguridad en mediciones eléctricas. Mi nombre es Paul Ávila y soy el ingeniero eléctrico a cargo de la línea de productos Fluke para el patrón. Vamos a ver si por ahí tengo un comentario. Buenos días. ¿Se puede apreciar bien la presentación y el audio les llega bien, de manera adecuada? Perfecto, perfecto. Hoy vamos a estar hablando de algunas curiosidades con respecto a la medición, tips con respecto a mediciones eléctricas seguras con multímetros, con equipos que trabajen con electricidad. Les voy a estar comentando un tip interesante que la mayoría de personas no conocen. El que ha estado en esta charla posiblemente que se acuerde. Y de hecho les voy a hacer la pregunta para de una vez dejarles la intriga para que más adelante cuando hagamos la respuesta, presten atención y tal vez apunten por ahí para qué sirve, ¿verdad? Aquí yo tengo unas puntas de una medición de voltaje de Fluke. Son puntas de un multímetro que van conectadas. Y de una vez les voy a dejar la pregunta y la voy a lanzar a las personas que están conectadas ya. Ya tenemos alrededor de 32 personas conectadas. Nada, por ahí van a irse conectando más. ¿Alguno de ustedes sabe para qué las puntas traen estas tapitas? Aquí. ¿Saben para qué son las tapitas de las puntas? Bueno, esto es una de las respuestas que van a tener ahora en el webinar del día de hoy. Recuerden que el motivo de este webinar es educación y que no pretende ser solamente un monólogo de mi parte. Entonces le agradezco a todas las personas que quieran hacer sus comentarios o sus preguntas durante el webinar. Yo las voy a ir leyendo y las vamos a ir compartiendo con la demás audiencia. Muy bien. Por último, también recordarles, el webinar de hoy es muy extenso, es un webinar bastante largo, pero muy interesante también. Para que les saque el máximo provecho, vamos a tener videos explicando algunos conceptos para que se haga todavía mejor la explicación. Y voy a estar leyendo las preguntas cuando tengamos algunos lapsos por ahí. Perfecto, exactamente, don Raúl, para evitar arcos eléctricos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con un video de introducción a las mediciones eléctricas. ¿Okay? Cuando hay problemas eléctricos, acudimos a arreglarlos rápidamente. Y como todos sabemos, tratar de hacer las cosas demasiado rápido puede llevar a cometer errores. Los sistemas de alimentación de alta tensión de hoy pueden darle un golpe mortal a cualquier persona que no tome las precauciones de seguridad necesarias. Para todos los que integramos Fluke Corporation, su seguridad es muy importante. Desde hace más de 60 años, usted confía en los excelentes instrumentos de pruebas eléctricas que le brindamos. Herramientas que cumplen o superan todas las normas estándar de seguridad. Es una confianza que nos tomamos muy en serio. Es por eso que creamos este programa para ayudarlo a trabajar con seguridad. Protegerse mientras realiza mediciones eléctricas no es magia. Los resultados de seguridad surgen de esta combinación fundamental: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y usando las herramientas más apropiadas para cada trabajo. Le recomendamos. Ay, pucha, no sé por qué se volvió a salir. Ahora ahí se puede ver, se puede proyectar. Me disculpan. Que preste mucha atención a este programa. Lo que aprenda podrá salvarle la vida. Se puede ver ahora sí la proyección de la presentación. Perfecto, muchas gracias. Me disculpan que parece que se salió la proyección automática, pero bueno, este video es simplemente una introducción. Ahorita vamos a ir viendo conceptos muchísimo más importantes. Es una introducción para que empiecen a ver la importancia del por qué los equipos tienen que tener una cierta categoría de seguridad, qué significa la seguridad en las mediciones. Muy bien.
Todavía sigue estando la pregunta ahí. Ojo, ya tenemos 40 personas y les voy a recordar la pregunta. Todavía nadie me la ha contestado. No he visto comentario de alguien que me la haya contestado. Vamos a ver si por ahí se pone la... no sale la pantalla mía. Bueno. La pregunta sigue siendo, ¿para qué sirven las tapitas que vienen en las puntas de prueba de medición de voltaje? Perfecto. Bueno, continuemos entonces. La agenda para la presentación del día de hoy va a comenzar hablando sobre qué son las descargas de arco eléctrico. Es un problema importantísimo, presente en prácticamente cualquier sistema que se encuentre energizado y sus consecuencias, los arcos eléctricos, famosos arcos eléctricos. Para eso existen interruptores diferenciales, para eso existen categorías de seguridad y, por supuesto, equipo de protección personal importante a tomar en cuenta. Como punto número 2, ¿cuáles son los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano? ¿Son siempre iguales? ¿Cuáles son corrientes peligrosas que pueden llegar a matar a una persona? Punto número 3, seguridad en herramientas de prueba portátiles, equipo de protección personal, equipo de medición que complementa el equipo de protección personal. Vamos a hablar un poco sobre la norma NFPA 70E, que es una norma de seguridad eléctrica. La mayoría de las industrias están acopladas a la misma. Consejos para la inspección de equipo de medición. Estándares de seguridad ANSI, CSA e IS. Estos son una presentación rápida para que conozcan algunos de los estándares de seguridad que podrían adaptar en sus industrias para mejorar los aspectos relacionados con la seguridad eléctrica. ¿Qué son las famosas categorías de medición, categorías de seguridad en las mediciones? Esto es un punto importantísimo. ¿Cuántos de aquí conocen las categorías de seguridad? ¿Saben qué significa que su multímetro diga CAT3 o diga CAT4? Que la punta de prueba diga CAT3 o CAT4. Esto es importantísimo porque puede ser que estemos cometiendo un error y que ese error nos pueda costar muy caro. Entonces, mejor conozcamos las categorías y hagamos mediciones seguras. Después vamos a hablar de qué significa que un equipo esté listado contra un equipo que diga solamente diseñado para. Y algunos consejos importantes de qué son mediciones eléctricas seguras, un poquito sobre equipos nuevos de Fluke y listo. Ok, ahora sí, vean, este video es muy interesante, también muy importante. Por favor, presten atención porque ahora sí estamos desarrollando el tema sobre descargas de arco. Analicemos mejor por qué los transitorios son tan peligrosos. En este ejemplo, un técnico de mantenimiento está realizando una medición de tensión de fase a fase en un circuito de alimentación de motor de 480 voltios. Este es un entorno de CAT3. Supongamos que hubiera un gran transitorio de tensión causado por una conmutación de cargas, o que un rayo en las inmediaciones fuera lo suficientemente fuerte para generar un arco. Las corrientes de cortocircuito pueden ser de hasta miles de amperios y pueden circular durante varios microsegundos. En estos niveles de corriente, las puntas de los cables de prueba se recalientan y las puntas de prueba manuales comienzan a quemarse, lo que produce un arco entre el punto de contacto y la punta de prueba. El técnico ve un arco eléctrico azul brillante y al mismo tiempo se sobresalta por el estampido del arco que explota dentro del medidor. Se forma un solo arco grande, que crea una trayectoria de baja impedancia entre una fase eléctrica y la otra. Cuando se unen dos arcos, causan una falla de fase a fase o de fase a tierra. El resultado es una explosión por arco, que puede provocar una bola de fuego de plasma alimentada por la tensión del sistema eléctrico. Cuando esto sucede, las temperaturas pueden alcanzar alrededor de 6.000 grados Celsius o 10.000 grados Fahrenheit. Según fuentes del sector de la industria,
Se calcula que en Estados Unidos se producen entre 5 y 10 accidentes por arco eléctrico por día. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informa que en un reciente año, 1.000 trabajadores eléctricos sufrieron descargas y quemaduras, algunas de ellas mortales. Se calcula que el 50% de estas lesiones se deben a arcos eléctricos. Este porcentaje se podría reducir dramáticamente si los técnicos siguieran la combinación de una planificación cuidadosa, prácticas laborales seguras y herramientas adecuadas para el trabajo. Este es un arco eléctrico real. Estos fusibles estaban diseñados para interrumpir 10.000 amperios de corriente de falla, pero se usaron intencionalmente en un circuito de 50.000 amperios. Se produjo un cortocircuito directo en el lado de carga de los fusibles. Un arco eléctrico real, y ahí vieron lo que pasó con esos fusibles. Normalmente un fusible debería de proteger, pero ese fusible fue eliminado automáticamente por el arco eléctrico. Y eso es solo para decirles, esto no es un cuento, esto no es un cuento de que los arcos salen ahí de vez en cuando. Cuando el arco pasa, empezamos a ver la intensidad que tiene la corriente y la intensidad también de la temperatura que se crea ahí. Entonces, vean, vamos a hablar sobre las descargas de arco. Estos básicamente se dan cuando el nivel del aislamiento, posiblemente a través del aire que juega un papel importante como elemento aislante entre una punta de prueba conductora y un elemento energizado. El aire normalmente pues, es un elemento en el medio que tiene una rigidez dieléctrica importante y sirve como un aislamiento. Sin embargo, cuando ese nivel de rigidez dieléctrica se ve superado por un voltaje elevado, llámese pues una descarga atmosférica, un transitorio que pueda estar entrando ahí, el aire, que de nuevo lo repito, era un elemento aislante, se convierte en un elemento conductor. El aire, el nombre que se le da es que tiende a ionizarse. En una duración muy corta se ioniza, se convierte conductor el aire, y en ese punto, cuando el aire se vuelve un conductor, se crea el arco, que es la gran energía producto de ese transitorio de voltaje que está pasando a través del elemento energizado hacia el elemento conductor. Esa cantidad de energía, al liberarse, a pasar a través del aire, se convierte en una chispa. Y esa chispa provoca el fenómeno conocido como descarga de arco eléctrico, básicamente. Entonces, el arco eléctrico puede ser originado como de manera espontánea o de manera accidental. Importantísimo ver los datos que daban en el video. La generación del arco puede producir una radiación térmica, o sea, un calor, porque la radiación térmica lo que va a hacer es una forma de transferencia del calor, y también una luz muy brillante, intensa, que puede causar grandes quemaduras o inclusive dañar equipos o algunas fatalidades a las personas que la reciban. Entonces, ¿qué da origen? ¿Qué puede hacer que se genere una descarga de arco? Pueden ser distintos fenómenos. Entre esos, vean, la herramienta que se está utilizando para hacer la medición. Puede ser que una herramienta o una pinza que haga corto entre dos fases o fase a tierra. Entonces, ahí, ojo aquí, la importancia que tiene que tener la electrónica interna de los equipos. Para Fluke esto es sumamente importante. Los problemas de seguridad son muy, muy importantes. Por eso, la electrónica tiene que tener, ustedes, no sé si alguna vez han visto una tarjeta electrónica, los componentes que tienen por dentro, las placas donde se conectan ellos. Cada patita de cada elemento, entre ellas debe de existir una separación al menos de 5 milímetros. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque de esta manera se garantiza de que no vaya a haber una descarga de arco que se pueda generar a lo interno del equipo de medición.
En el caso de que no exista una separación adecuada entre las patas, los elementos conductores dentro de la tarjeta del equipo, pues se van a producir las descargas de arco y estas van a hacer que se convierta básicamente en un cortocircuito fase a tierra o fase a fase o fase a neutro, que por supuesto estamos haciendo una medición, la energía entra a través del multímetro y se convierte en un cortocircuito. ¿Qué va a pasar? Obviamente al sistema donde se creó el cortocircuito se va a provocar pues un impacto grandísimo que podría dañar equipos, pero además el equipo de medición que estamos utilizando se va a dañar a lo interno, posiblemente tienda a explotar. ¿Y quién va a ser el gran perjudicado? Pues la persona que lo tiene en sus manos, ¿verdad? Eso es lo típico. Entonces, como punto número 2, el mal uso de las herramientas de medición. ¿Por qué mal uso? Porque, por ejemplo, si estamos midiendo corriente, no podemos tener las puntas de prueba en la parte de tensión. Lo mismo que si vamos a medir una resistencia, no lo podemos hacer en un circuito energizado, porque en esos puntos, ahorita más adelante, vamos a ver que existen diferentes configuraciones internas del multímetro, donde en algunas de ellas, por ejemplo, para medición de voltaje, el equipo coloca una resistencia en paralelo elevada, mientras que para medición de corriente coloca una resistencia muy baja para que por ahí más bien se genere un circuito en serie. Entonces, dependiendo del mal uso de las herramientas de medición, podríamos desencadenar una descarga de arco. Deterioro de los elementos aislantes. Esto es típico, por ejemplo, en las redes de media tensión, cuando se empieza a generar el efecto de descargas parciales. Las descargas parciales son producto de transitorios de voltaje que a la larga van a estar haciendo un efecto de picadura de la rigidez dieléctrica o de los elementos dieléctricos o pues elementos no conductores, van a estar picando los aislamientos. Son descargas de muy corta duración que a la larga, cuando logran que el aislamiento se dañe de manera considerable, van a hacer que la energía que solo debería de ir por medio del elemento conductor tienda a tener contacto con el aire y, por supuesto, haciendo que el aire también pierda su rigidez dieléctrica y con esto se tienda a ionizar generando arcos eléctricos. Entonces, el deterioro de los elementos aislantes también es peligroso. Fallas en equipos eléctricos, un mal mantenimiento, qué tal que no estemos haciendo la prueba de resistencia de aislamiento en un motor y que a la hora de hacer una medición nos demos cuenta de que pues ya estaba teniendo fugas entre los elementos conductores internos y, por ejemplo, la carcasa. Y entonces ahí es donde vamos a recibir una descarga. Acumulación de suciedad y corrosión, que eso es típico en invierno en líneas de distribución de las compañías distribuidoras. Un pico de alto voltaje flotando y propagándose por la línea de tensión, picos de tensiones transitorias. Vamos a ver. Aquí yo tengo un par de preguntas o más bien de comentarios. Ajá. Ok. Aquí una persona, Sergio Raúl Madrigal, me dio la respuesta sobre las tapitas, estas que tienen las puntas de prueba. Aquí está la respuesta correcta. Ajá. Y aquí, vamos a ver. También Anthony Vanega. Los dos me dieron una. Ahorita voy a leerlas para cuando lleguemos a esa parte. Muy bien. Daños causados por las descargas de arco pueden ocasionar grandes daños a personas y equipos. Por supuesto que quemaduras severas. No sé si alguna persona de las que están aquí, ya tenemos 50 personas conectadas, alguna vez ha estado expuesta a un arco eléctrico. No sé si han estado utilizando el equipo de protección personal adecuado, trajes contra arcos, o no lo estaban utilizando. Es interesante escuchar los comentarios de una persona cuando ha sufrido una descarga de arco, porque algunas veces han sido expulsadas, como lo vimos en el video,
algunas veces han sufrido ceguera temporal, algunas veces se han quemado, son muchísimos los efectos que causan. Sin mencionar, ¿verdad?, que algunas pueden resultar en fatalidades. Okay, por ahí tenemos a una persona, don Anthony dice, yo a uno de 480 volts por un tornillo que cayó en las barras de un panel. Interesante. Y por supuesto la intensa radiación ultravioleta visible puede, como les digo, provocar ceguera permanente o ceguera temporal. Entonces vean, no sé si notaron en el video un dato muy interesante que se mencionaba ahí. Y ahí tenemos a Barack Obama en esa cara. Dice, estimados en la industria, de 5 a 10 incidentes de descargas de arco cada día. Vean la cantidad de descargas de arco, incidentes, productos de descargas de arco. O sea, es algo que pasa normalmente todos los días. Entonces, bueno, yo les diría, traten de no ser parte de esa estadística, ¿verdad? No sufrir algunos de estos problemas que hay aquí. Muy bien. Ahora bien, ya vimos que las descargas de arco se provocan porque el aislamiento se rompe. El aislamiento se rompe, los elementos aislantes tienen una cierta rigidez dieléctrica que viene a ser la capacidad de resistir cierto voltaje que pueda pasar a través de ellos. O sea, el punto donde ya el elemento aislante ya deja de aislar y deja pasar la corriente. Entonces, ¿cómo es que se excede esta rigidez dieléctrica? Eso pasa cuando existen los famosos picos de voltaje o transitorios, porque son voltajes muy elevados de muy corta duración. Entonces, ¿qué puede llegar a causar un transitorio o un pico de voltaje que, como en la imagen de aquí, vean que en un periodo completo, ellos no alcanzan ni siquiera medio ciclo ni alcanzan un ciclo completo? Son de muy corta duración, pero de muy alta intensidad. Aquí podría decirse que lleguen hasta 8000 voltios. Imagínense en una onda que sea de 480 o 240 voltios. Entonces, estos picos de voltaje generalmente se crean a lo interno de las instalaciones eléctricas. Los transitorios son generados cuando una gran carga, llámese motores de condensadores, equipos de conversión de energía, se desconecta de un sistema de manera instantánea. ¿Por qué? Porque cuando se desconecta una gran carga, porque si le estamos quitando la corriente al sistema, estamos haciendo que el voltaje aumente. Entonces es de manera instantánea. Le quitamos carga, aumenta el voltaje de manera instantánea. Como punto número 2, transientes de alto voltaje. Al apagar motores grandes, cargas inductivas, que un equipo se descomponga, cambios en circuitos, controladores de variadores de velocidad. Y por supuesto, las más conocidas son las descargas atmosféricas. Cuando hay una descarga atmosférica, se eleva el voltaje y este, por lo general, ingresa de manera directa. Ah, qué interesante el comentario de la persona que nos dice que recibió una descarga de arco. Dice que de 480 volts por un tornillo que se cayó. Y también nos dice, gracias a Dios se accionó el breaker principal. Sin embargo, aún así, el arco lo golpeó y lo dejó inconsciente por 2 horas. Qué interesante. Qué dicha que no pasó a más. Y también sí, exactamente. Aquí nos dicen, esa es cuando se desconecta, se parece a una analogía al golpe de ariete en los sistemas mecánicos. Sí, sí, interesante, sí. Es muy similar. Cuando existe ese golpe de ariete, hay una elevada cantidad de líquido, por lo general, que tiene que tener un medio por el cual se vaya a liberar, porque si ese golpe, esa presión entra directamente, lo va a romper al sistema. Entonces aquí es igual, si sale un motor, una gran carga, pues se va a elevar el voltaje de manera instantánea, y si el sistema no tiene los elementos adecuados para soportar esa elevación de voltaje, si el aislamiento ya está dañado, se va a terminar de descomponer, y en ese punto
entonces se va a liberar. Se va a liberar al aire, el aire se va a ionizar y se van a generar las descargas de arco. Exactamente, es una analogía muy válida. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se podría generar un arco eléctrico y producir una electrocución en una persona. Vean qué interesante. Un técnico va a hacer una medición a un panel eléctrico, un motor o a un tablero. Cuando está haciendo la medición, escucha que cae un rayo. Este rayo genera un transitorio en la línea de alimentación que crea un arco entre las terminales del multímetro. Al crearse un arco interno, se escucha como un clic, se escucha como un ruido interno en el multímetro. La persona que está haciendo la medición, pues al escuchar eso tiende a alarmarse porque, vean, por dentro de los cables está pasando esa gran cantidad de tensión. Eso es inmediato, es algo inmediato, pero al escuchar ese clic o ese impacto interno en el multímetro, lo típico que hace una persona es retirar las puntas del elemento conductor para, o sea, se asustan, entonces retiran las puntas. Al retirar las puntas y estar esa cantidad de voltaje en el sistema, lo que tiende a suceder es que la rigidez dieléctrica de este punto ya ha sido superada y entonces el aire entre el conductor y el material o el elemento con electricidad tiende a ionizarse creando arcos eléctricos. Entonces, dependiendo de la distancia entre las puntas, podría ser que el arco pase también de una punta a la otra y que provoque entonces un cortocircuito fase a fase neutro. Claramente, ya en el punto en el que retiramos si existe esta descarga de arco, ya vamos a tener el efecto con algunos de los efectos que vimos anteriormente y la persona va a sufrir entonces de la electrocución. Ya la descarga eléctrica puede llegar directamente a su cuerpo y provocar entonces que la energía pase a través del cuerpo. Ahora, cuando esa energía o esa corriente pasa a través del cuerpo, entonces es importante saber qué efectos puede producir. Entonces, los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano son siempre iguales. Los daños que causa la corriente eléctrica son siempre iguales. ¿A qué me refiero con eso? Es lo mismo tocar un circuito que tenga 20 amperios a uno que tenga 1 amperio o a otro que tenga 2000 amperios. Es lo mismo que ese circuito de 20 amperios esté a 120 volts, 240 volts, 480 volts. Será lo mismo que el circuito esté trabajando a 60 Hz o que esté trabajando a 2000 Hz. ¿Los efectos serán siempre iguales? Bueno, la respuesta es no. No siempre son los mismos. Entonces, van a haber factores que influyen en la electrocución. En el orden, normalmente tenemos estos factores. Como punto más importante, por supuesto, la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo humano. Entre mayor sea la intensidad de la corriente, entre mayor sea ese amperaje que pasa a través del cuerpo humano, el efecto de la corriente va a ser peor, va a ser más dañino. La segunda va a ser la duración del contacto. No es lo mismo que toquemos un circuito con 1 amperio durante 1 milisegundo de manera muy rápida a que lo toquemos por 1 segundo. Impedancia del cuerpo humano. También no es lo mismo que hagamos la medición en un lugar donde la humedad relativa del ambiente es muy alta o donde sea un ambiente muy seco, porque va a cambiar la impedancia del cuerpo humano y esto va a hacer que la corriente tome distintos caminos porque el cuerpo se vuelve más o menos conductor de la corriente. La tensión aplicada, esto es importantísimo. Todo el mundo ha escuchado, no sé, pues por ejemplo, que una persona se electrocutó a 240 volts, 220, y que esto le provocó quemaduras graves a otra persona que dijo, no, yo me salvé porque toqué un circuito electrónico y nada más sentí un cosquilleo que estábamos trabajando no sé, algunas veces 120 volts o a 24 volts, depende. La intensidad de la tensión es importante. La frecuencia,
Yo había tomado una foto, no la agregué aquí. No, hace poco me habían hecho una terapia de un músculo. Y para esto los fisioterapeutas utilizan una máquina que inyecta una cierta cantidad de corriente y voltaje, pero lo hace a una frecuencia muy elevada. Al hacerlo a una frecuencia muy elevada, controla para que esta corriente que se está inyectando simplemente tienda a hacer que el músculo como que se expanda, como que salga y se vuelva más fácil para poder trabajar sobre él. Entonces, mientras la frecuencia sea más elevada, el efecto puede ser más controlado y no va a pasar lo mismo, el mismo efecto que se va a ver a frecuencias cortas o a frecuencias fundamentales normales de sistemas de electricidad, como por ejemplo 50 o 60 Hz. Y por supuesto, el recorrido de la corriente a través del cuerpo humano. Eh, no es lo mismo que la corriente entre por un dedo de la mano y que salga por el mismo brazo, pues posiblemente le va a provocar una quemadura grave en el brazo, pero ¿qué pasa si entró por un dedo de la mano, por ejemplo, la mano izquierda y sale por el pie derecho? Ese es el peor escenario porque ahí va a estar atravesando todos los órganos internos del cuerpo y pues posiblemente genere una fatalidad. Cuando se hacen mediciones eléctricas, siempre hay una recomendación. Esto es una recomendación interesante. No sé si la han escuchado y si alguien de ustedes sabe para qué o por qué se recomienda esto. Cuando se están haciendo mediciones eléctricas en un circuito energizado, que se trabaje solamente con una mano y que la otra mano se coloque en la bolsa del pantalón. O sea, que solamente trabajemos o tratemos de hacer mediciones con una mano. ¿Alguien sabe por qué se recomienda eso? No, por ahí tengo qué tan serio puede ser que se trabaje en 120, 240 volts, si esto se puede considerar un riesgo leve. No, no hay manera de considerarlo un riesgo leve. Ahorita vamos a ver las categorías de seguridad que importan más que el voltaje. Como le digo, aquí no es solamente uno de los factores importantes el voltaje, sino también la intensidad de la corriente, la duración del contacto. Son muchos factores como para que solamente nos concentremos en un voltaje. Entonces, no hay manera de decir que es un riesgo leve. Inclusive 120, 240 volts, que es lo típico en los tomacorrientes. Ahí yo les pongo un ejemplo. En un tomacorriente tenemos una salida de 20 amperios. Eso es lo típico, lo que nos suministra cada tomacorriente. ¿Con cuánta corriente usted cree que una persona puede morir? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Por ahí vamos a ver con respecto a la pregunta que yo les hice. Me dicen para evitar los puntos de contacto entre el cuerpo y los puntos electrificados. Esa es la respuesta, pero no de la manera que yo la estaba buscando, pero está muy bien. Trabajar con la mano derecha previene descargas al corazón. No, no necesariamente. Eh, lo de la bolsa no sé, lo único, no paso de la corriente al corazón, no necesariamente. Y si tengo la izquierda atrás, una bolsa de pantalón. Ok, no es en realidad la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy, ustedes van a decir, pues obvio, ¿verdad? Obvio. Pero la respuesta del por qué se recomienda que solamente se trabaje con una mano, ojo, ahí va, es porque cuando usted está haciendo una medición va a tener el 50% de posibilidades de tener contacto con algún circuito energizado. Si usted solamente trabaja con una mano, pues no va a estar exponiendo más partes de su cuerpo a que tengan contacto con un arco o con un circuito energizado. Básicamente es por eso. Le está reduciendo a la mitad la posibilidad de tener contacto con esas partes porque solamente tiene una mano expuesta. Esa es la única respuesta. Y ni siquiera tiene que ver con esto, pero es interesante para que lo conozcan por ahí, esa recomendación. Bien. Muy bien, entonces con respecto a los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, aquí tenemos una tabla de efectos fisiológicos directos de la electricidad. Estos efectos se dan típicamente
a una tensión de 120 volts, 60 Hz. Aquí viene por intensidad de corriente y son efectos que se provocan en una persona, pues por ejemplo, en un hombre que tenga un peso de unos 80 kilogramos, típico, un caso típico. Muy bien, entonces, bajo estas consideraciones, corriente alterna, baja frecuencia, si tenemos de 1 a 3 miliamperios, ya se provoca el efecto conocido como percepción. En el efecto percepción es donde trabajan, por ejemplo, los chicles de broma o los lapiceros de broma que simplemente producen un cosquilleo en los músculos o en los puntos de contacto. No existe un peligro inminente, sin embargo, es porque el contacto suele ser corto, porque cuando una persona siente ese cosquilleo, retira la mano, ¿verdad? No se va a quedar sintiendo ese cosquilleo por muchísimo tiempo. En el siguiente punto, que es de 3 a 10 miliamperios, el efecto se conoce como electrización. Aquí es donde la corriente produce reflejos. Algunos reflejos como que se mueve la mano, se mueve accidentalmente alguna parte del cuerpo porque ya ese cosquilleo es un poco mayor y provoca entonces que los músculos empiecen a contraerse. A partir de los 10 miliamperios se conoce como tetanización y aquí entonces es donde aplica el concepto de equipo de medición o de sensibilidad de la energía eléctrica. No sé si alguna vez ustedes han usado un manómetro para ver si un circuito está energizado. Eso se usaba en el pasado, sobre todo. Algunas compañías distribuidoras de Costa Rica utilizaban el manómetro porque tal vez no existía un equipo más sofisticado. ¿Cuál es el manómetro? Vamos a ver si... Ahí ustedes pueden ver mi pantalla, es que no sé si se ve mi proyección, no me veo yo. Sí, ok. Yo no la puedo ver, pero espero que me vean ahí. ¿Cuál es el manómetro? El que se utilizaba en el pasado. Básicamente es acercar un cable energizado a la mano y tener contacto para ver si hay electricidad, pues se va a provocar un efecto como los anteriores, ¿verdad? Que la mano tiende a tener un reflejo o un cosquilleo. Entonces, eso obviamente no es correcto, no debería de existir, pero ese efecto es el famoso efecto del el manómetro, la mano, hacerlo con la mano. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, si tuviéramos más de 10 miliamperios y ya estamos en el término de tetanización, en ese concepto, en esa cantidad de corriente, ya va a producirse un efecto conocido como el agarramiento. Entonces, por ejemplo, si llegábamos con el manómetro a tocar el cable a ver si tenía energía, pues lo que estábamos esperando era que básicamente produzca ese cosquilleo y retirar la mano. Pero si ya tenemos más de 10 miliamperios y acercamos la palma de la mano, se van a provocar contracciones y en ese momento es donde ya posiblemente no podamos volver a abrir la mano. Si tenemos más de 10 miliamperios, va a ser muy difícil retirarlo de ahí y es ahí entonces donde nos vamos a quedar conectados al cable y va a ser difícil. Por eso es que en el pasado, si se iba a hacer este método, lo ideal era hacerlo con la parte de arriba de la mano, para que si se provocaba eso, al menos poder retirarla y no quedar agarrado del cable. Ahora, eso no es la manera más correcta de hacer la medición. Por supuesto que existen detectores de voltaje pues accesibles, económicos y pues, los de Flux se conocen como Volt Alert. Muy bien. Después, si seguimos ahí subiendo, por ahí de los 25 miliamperios, vamos a tener el efecto conocido como paro respiratorio, si la corriente tiende a atravesar el cerebro. De los 25 a los 30 se va a empezar a producir la asfixia, es ahí cuando ya la corriente puede atravesar el tórax. Y de 60 a 75 empieza a producirse la fibrilación ventricular, cuando la corriente atraviesa el corazón.
Entonces, vean que aquí mencionamos un montón de factores anteriormente, la frecuencia, la intensidad de la corriente, el voltaje, la forma en que la corriente atraviesa el cuerpo, etcétera, y otros más. Pero entonces vean que el tiempo es un factor importantísimo. Si ustedes tocan 100 miliamperios durante 3 segundos, 100 miliamperios durante 3 segundos, eso es tan peligroso como tocar 900 miliamperios durante 0.3 segundos. Entonces, depende una de otra. Puede ser que se diga, no, son 100 miliamperios, es poco, pero tengo, no sé, 3 segundos para hacerlo antes de que ya el efecto se convierta en una fatalidad, por ejemplo. Pero si estuvieran tocando 900 miliamperios, que ya es una intensidad altísima, cercana casi que a 1 amperio, que vean que ni siquiera estamos llegando a 1 amperio. Y recuerden, en los tomacorrientes tenemos salidas de 20 amperios. Y ya desde estos efectos tan bajos en miliamperios empiezan a producir problemas. Entonces, para que lo consideren parte más importante. Ahora, entonces, ¿cuándo ya es una corriente seria, digamos, fatal, que puede llegar a generar una muerte? Pues para una exposición mayor a 5 segundos ya tiene lugar la fibrilación ventricular que provoca la descoordinación de los músculos del corazón, generando fatalidades, o 5 segundos en una intensidad de corriente que viaja desde los 75 hasta los 250 miliamperios. Ya al llegar a los 250 miliamperios o más, ya es una fatalidad. Ya la persona en este punto no tiene cómo regresar a la vida. Y de aquí en adelante ya empiezan a quemarse los músculos. Sí, interesante. Por ahí me dicen que a ese método de manómetro hay técnicos que le llaman el toque y que también hay otros, yo no sé, pero me imagino que muy valientes, que le ponen hasta la lengua. Anteriormente que se decía que se quedó pegado al conductor, sí, muy buenos comentarios. Muy bien. Ahora sí, entremos en el punto clave de la charla del día de hoy. Mal uso de las herramientas de medición. Este video es interesantísimo para que vayan viendo cuáles son malas prácticas a la hora de hacer mediciones. Mi nombre es Ed Mantei. Soy electricista profesional desde hace más de 35 años y trabajo en el este de Washington. Me dedico principalmente a tareas eléctricas comerciales e industriales. Hace casi 2 años y medio, tuve una experiencia personal con un arco eléctrico. Escuché un zumbido y después una gran explosión. Creo que llegué a cerrar los ojos y alejar la cabeza. Me arrojó al piso de espaldas. Lo siguiente que recuerdo es que estaba parado en un rincón y no veía nada. Mi camisa estaba en llamas, pero no me di cuenta en ese momento porque no veía. Siempre me acusaron de ser demasiado prudente, cuidadoso en extremo. Es difícil prepararse para algo que no se ve. Asegúrese de tomar las precauciones de seguridad necesarias. Yo creo que la conclusión es que ninguna precaución es suficiente. Los transitorios no son la única fuente de riesgo de los arcos eléctricos. De hecho, uno de los malos usos más comunes de los multímetros manuales puede causar una serie similar de fenómenos. Si el usuario deja los cables en los terminales de entrada de corriente y luego conecta accidentalmente los cables del medidor a la fuente de tensión, genera un corto. Terminales para medir corriente, o sea, la corriente se mide en serie y pone la perilla en la parte de medición de voltaje. Normalmente un equipo convencional o económico simplemente va a tratar de hacer alguna lectura. Ojo lo que le dice el equipo Fluke. De una vez le está diciendo leads, o sea, le está diciendo mal conectadas los cables, están mal conectados. Pero aún así, si usted no le hace caso, él lo va a proteger. Pero ¿qué pasa cuando o sea, ¿de qué debería protegerlo? Circuito a través del medidor. Por eso los terminales de corriente deben protegerse con fusibles. Estos fusibles pueden ser lo único que haya entre el usuario y un posible desastre. Si el medidor se protege correctamente con fusibles, lo más grave que podría suceder es que se dañe un fusible, lo que significa un pequeño precio a pagar.
Nunca se debe reemplazar un fusible dañado por uno incorrecto. Utilice solamente fusibles de alta tensión, recomendados por el fabricante. El sistema de medición de Fluke, que incluye el circuito interno del medidor, los fusibles y los cables de prueba, cambia según el instrumento y funciona en forma coordinada para interrumpir corrientes de falla que superen los 10.000 amperios. El peligro se puede acrecentar si se usan cables de prueba y otros accesorios viejos. Los cables de prueba se pueden desgastar o salir de las tomas del medidor. Si la punta de prueba está conectada a 480 voltios y los cables de prueba desgastados o de menor valor nominal entran en contacto con otro conductor, puede producirse una falla. Lo mismo puede suceder si un cable de prueba descubierto se sale del medidor y toca un conductor. Incorpore a su rutina el hábito de inspeccionar el medidor y los cables de prueba antes de usarlos. Consulte las pautas que se indican al final de este video para saber qué debe observar. Recuerde que los cables de prueba están diseñados para distintos entornos de prueba, lo que resulta adecuado para una placa de circuito impreso en un entorno de CAT1, puede no ser adecuado para circuitos de 480 o 660 voltios. En un entorno de alta tensión de CAT3 o CAT4, compruebe que los cables de prueba tengan una cantidad mínima de metal expuesto. Señores, y no, bueno, he revisado si también tenemos alguna mujer conectada por ahí. Entonces, señores y señoras, aquí está la respuesta a la pregunta que yo les hice en un inicio. ¿Para qué sirven entonces las tapitas que están aquí en la punta de prueba? Ahí está. Si usted lo va a utilizar en un entorno categoría 3 o categoría 4, compruebe que su punta de prueba tenga un mínimo, pero un máximo de 4 milímetros expuesto de metal. Eso es lo más que se permite, porque estamos en un entorno donde la intensidad del arco puede ser muy grande y entre más metal expuesto, la posibilidad de que el arco se expanda de una punta a otra es mayor. Entonces, si se va a utilizar en un entorno categoría 3 o categoría 4, tiene que utilizarse con la tapa. Y la cantidad de metal expuesta que tienen las puntas, lo máximo permitido son 4 milímetros. Entonces, a la hora de comprar sus puntas, pueden revisar, no sé si se logra ver bien, pero aquí dice, de encerrado en un rectángulo, dice la categoría de seguridad que es la punta cuando tiene la tapa puesta. Y afuera del rectángulo dice a qué categoría pasa cuando usted le quitó la punta. Y normalmente dice que cuando tiene esta tapita puesta, pasa a ser, cuando la tiene puesta es categoría 3 o categoría 4, porque el metal expuesto es mínimo, vean. En cambio, cuando usted se la quita, se libera todo el metal y de una vez pasa a ser categoría de seguridad 2. Esto ayudará a evitar que se produzca un cortocircuito. Aquí lo voy a poner otra vez para una placa de circuito impreso en un entorno de CAT1, puede no ser adecuado para circuitos de 480 o 660 voltios. En un entorno de alta tensión de CAT3 o CAT4, compruebe que los cables de prueba tengan una cantidad mínima de metal expuesto. Esto ayudará a evitar que se produzca un cortocircuito entre dos fases si suelta los cables por accidente. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Normalmente pocas personas la contestan y ahí ya me la habían contestado. Entonces, errores comunes del mal uso de las herramientas de medición: conectar un multímetro a una fuente de tensión o a medir tensión con la perilla colocada en la medición de corriente. ¿Por qué es un error común? Porque en este punto, si la perilla del multímetro está en la parte de corriente, en ese punto el multímetro internamente está siendo acoplado para que en vez de poner un paralelo, una resistencia alta, ponga más bien una resistencia muy baja, una impedancia muy baja a lo interno. Entonces eso básicamente va a ser un cortocircuito. O intentar medir resistencia o continuidad en un circuito energizado pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos midiendo resistencia o continuidad, se debe hacer en un circuito sin energía porque de nuevo se hace un corto interno y al hacerse un corto interno pues va a pasar toda la intensidad de corriente que pueda estar presente. Entonces no debería haber intensidad de corriente, por eso se debería hacer en un circuito desenergizado.
Ahora, vean aquí algunos detalles de cómo no ahorrar tiempo. ¿Qué pasó aquí? Vean el multímetro. Tenemos un multímetro que internamente se ve de color negro. Eso no es normal, ¿verdad? Debería ser así de color amarillo o la tarjeta verde con sus componentes electrónicos. Aquí el multímetro está de color negro. Quiere decir que pasó algo. Hubo una descarga, aquí hubo puede ser una descarga de arco interno o una explosión que pasó al interno. Entonces, en este caso, lo que pasó en este multímetro fue que el fusible se reemplazó con un fusible automotriz. O sea, no se compró el fusible adecuado que tienen los equipos Fluke, que es único, o sea, es un fusible que solamente, que yo sepa ahorita, solo se consigue en el Batron, porque nosotros somos los distribuidores, los únicos distribuidores de la marca. Y es un fusible especial, porque el fusible de estos multímetros es un fusible que cuenta con arena en su interior, de manera que lo que hace es extinguir esa explosión que se pueda crear a la hora de que el mismo explota. Entonces, si se cambia por un fusible inadecuado, como en este caso automotriz, el mismo va a explotar y va a generar la explosión que no va a proteger ni al equipo ni a la persona que lo está utilizando. Vean, en este caso, por la robustez mecánica de los elementos o los materiales utilizados en el multímetro, se pudo contener la explosión. Entonces, de eso salvó que esa explosión salga del equipo y vaya a quemar la mano de la persona que lo está utilizando. Y a las puntas prácticamente vean que quedaron enteras. O sea, hubo una explosión, las puntas a dónde se quemaron, en estas partes, porque obviamente por ahí fue donde estuvo la explosión, pero las puntas quedaron intactas porque son unas puntas que soportan los transitorios generados en esos tipos de categorías. Sí. Si ustedes requieren algún fusible, la mayoría de los fusibles de los multímetros se pueden cambiar con solamente abrir la tapa donde están las baterías, ahí viene el fusible. De hecho, voy a mostrarles aquí rápidamente en este multímetro que yo tengo a mano para que vean uno de los fusibles. Que lo vean ahí. Un segundo. Igual me avisan si me pueden ver, yo no veo la pantalla, no me está saliendo el video. Entonces aquí yo tengo un multímetro, simplemente es pues darle media vuelta a la tapita para abrirla, el candadito que trae. Y una vez abierto, se ve que el fusible viene aquí, por ejemplo, en este multímetro. Entonces lo único que habría que hacer en caso de que el fusible esté dañado sería sacar este fusible y cambiarlo por uno nuevo. Son, como les decía, fusibles de alta capacidad y ellos vienen protegidos con arena en su interior. Son especiales. Entonces no es un fusible cualquiera ni se debería reemplazar por un fusible cualquiera. Ahora, existen prácticas para saber si el fusible está trabajando de manera correcta. Entonces, por ejemplo, voy de nuevo aquí, no sé si espero que puedan ver la pantalla. Podrían llegar a poner en medición de resistencia, dependiendo del multímetro, se pone en la función de resistencia y se puede medir vamos a ver si entre no sé si se logra ver bien ahí, entre el punto de resistencia y uno de las partes de medición de corriente, porque acuérdense que las partes de medición de corriente es donde están los fusibles. Entonces, dependiendo del multímetro, va a tener uno o va a tener más fusibles. Si les indica que existe cierta resistencia es porque el fusible está actuando bien. Si no, les va a indicar que hay un cortocircuito o un open loop, circuito abierto. Entonces ven, por ejemplo, ahorita estoy midiendo y me indica que hay una cierta resistencia. No sé si la pueden ver bien. Eso significa que el fusible está de manera adecuada, el fusible está bueno, que está trabajando ahí.
dependiendo, como les decía, del tipo de multímetro que se está utilizando, el procedimiento para ver si el fusible está bueno es diferente. Pero por lo general es así. Simplemente poner una punta en la parte de medición de resistencia y luego la misma punta introducirla en uno de los contactos de medición de corriente, porque son las partes que van a estar protegidas por fusibles. Y debería indicarse que existe una cierta resistencia. Entonces, por ejemplo, en este caso se dice que es mejor dejar el circuito abierto sin el fusible que reemplazarlo con un fusible incorrecto, porque el problema que se puede ocasionar es peor. Ahora, aquí hay otro ejemplo, vean, en este, ¿qué se ve? ¿Qué pasó? El multímetro está intacto, vean, toda la electrónica está intacta, no hubo explosión, está bien. Pero ¿qué pasó con las puntas? Vean las puntas aquí completamente quemadas. En este caso, se utilizó el multímetro equivocado para un circuito de potencia. Se hizo una medición de 480 volts con un multímetro que tenía fusibles de 250 volts. Por lo tanto, el fusible de 250 no se abrió a tiempo, no se abrió, no protegió al usuario. Y aquí las puntas que eran de mala calidad, posiblemente estas puntas no eran de la marca Flux, sino que se reemplazaron por unas puntas genéricas, ocasionaron quemaduras graves al usuario porque estas puntas no aguantaron el transitorio, el aislamiento se dio y se quemaron. Vean que aquí, bueno, no sé si se logra apreciar bien, pero quedaron marcadas las huellas dactilares de la persona, el electricista que las tenía, que las estaba usando, y las puntas quedaron completamente quemadas. Entonces, aquí siempre se da una terna fundamental para la seguridad, que es una combinación fundamental, que consta de una planificación detallada en la cual debería de ir una persona antes de hacer sus trabajos y planificar los mismos con el objetivo a toda costa de que los contactos accidentales en los circuitos sean los mínimos, o más bien no existan contactos accidentales. Herramientas apropiadas, herramientas que cuenten con doble protección de aislamiento, que los conectores de entradas sean embutidos como los que les mostré aquí, que tengan un nivel de aislamiento también a la hora de embutirlos, para que este sea el que en algún caso haga que la explosión no salga del equipo, con superficie no deslizante, materiales de buena calidad. Por ejemplo, vean, no sé si han notado las puntas de prueba de flujo tienen esta parte que está aquí arriba, este cobertor que está aquí arriba. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto es para lo mismo. Si existe un arco eléctrico, uno debería hacer la medición con los dedos por detrás de este tope para proteger al usuario. Así es como se hace la medición, no en esta parte, ya aquí está siendo incorrecto. Tiene que ser detrás de este protector. Para eso es la protección que tienen estas puntas y son puntas también especiales. Y por supuesto, no tiene sentido porque ya estoy seguro de que más de uno de ustedes se ha topado que viene la punta con una tapa, pero la tapa tapa completamente el metal. Entonces ahí, ¿cuál es la gracia? ¿Verdad? No está dejando un mínimo de metal para poder hacer la medición. Esto de una vez está indicando que son puntas de mala calidad, que son puntas que solamente, por ejemplo, están hechas para ser utilizadas en un ambiente o en una categoría de medición de seguridad 2. O sea, donde hay toma corrientes. Entonces, ¿quién define los estándares de seguridad? Tenemos diferentes estándares de seguridad, entre esos está la norma de OSHA, NFPA, IEEE, ANSI, IEC, etcétera. Aquí yo les voy a dejar esto simplemente como una guía por si alguno de ustedes quisiera investigar más cuáles son algunas de las recomendaciones que se pueden buscar. Muy bien. Ahora, haciendo mención un poco a la norma NFPA 70E de medición seguridad eléctrica en lugares de trabajo, la norma habla en el capítulo 1 sobre prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. En el capítulo 2, requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento. Capítulo 3, requisitos de seguridad para equipos especiales. En el capítulo 4, requisitos de seguridad para la instalación. Y tiene una serie de anexos muy interesantes, que la misma norma dice que los anexos no son parte de la norma, pero es material complementario a la norma. Entonces, la NFPA en el capítulo 1, que les mencioné, prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad, tiene unos ciertos puntos muy importantes a tomar en cuenta. Entre esos habla sobre la parte de instalar dispositivos tipo candado o etiqueta de acuerdo con la política documentada y establecida de la empresa. Estos elementos son
importantísimos, porque al no colocarlos, cuando una persona esté trabajando sobre un circuito y otra persona que llegue al panel no lo sepa, puede volver a energizarlo y provocando que la persona que estaba trabajando se vea expuesta a un circuito energizado que puede provocar fatalidades. Entonces, el colocar estos candados es vital, es algo que se tiene que tener implementado ya al día de hoy en el 100% de empresas. Como punto número 2, utilice detectores de tensión con valores adecuados nominales de tensión. Existen diferentes detectores. Hay unos, por ejemplo, para voltajes por debajo de 90 volts, o hay unos que van de 90 volts hasta 600 o hasta 1000 volts, dependiendo del voltaje que ustedes vayan a censar para ver si está o no está energizado el circuito. Para circuitos de potencia o circuitos más electrónicos. Y aquí este detector de tensión es el que viene a reemplazar al manómetro, que por supuesto es algo que no debería de utilizarse y que es algo incorrecto que se utilizaba en el pasado. Y como punto número 3, destaca que cuando existe la posibilidad de tensiones inducidas en energía eléctrica, se ponga a tierra los conductores de fase o partes de circuitos antes de tocarlos. Puede ser que los conductores que estamos desenergizando estén pasando por una por una bandeja donde existen otros conductores energizados que puedan inducir corriente o tensión en el cable que en teoría está desenergizado, provocando tensiones fantasmas. Entonces, a la hora de trabajar, estamos expuestos a esta inducción que existe ahí. Por eso siempre es bueno también en el caso de que en el circuito existan capacitores o elementos que puedan almacenar energía, siempre es bueno que es, de ser posible, o en el caso de que pueda existir la posibilidad de estas tensiones inducidas, se pongan a tierra para asegurarnos de que el equipo está completamente desenergizado. Me dicen por ahí que no se escucha. ¿Pueden escuchar? ¿Pueden escuchar bien? Ok, ahora sí, gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces aquí yo también quise extraer parte de lo que se menciona en el anexo E de la norma NFPA 70. Este es un anexo para mí importante e interesante porque viene con un programa de seguridad eléctrica. Esto es un programa como para implementar en las industrias o en sus compañías de trabajo en caso de que aún no lo tengan. En este programa se mencionan como ciertas características que deberían de cumplirse. Por ejemplo, debería de haber una inspección y evaluación de equipo eléctrico, un mantenimiento de equipo eléctrico. O sea, cada uno de estos puntos se puede desarrollar más a fondo, pero son como los pasos que debería de contar un programa de seguridad eléctrica. Planificación de cada trabajo a realizar y documentación de los procesos. Pasos a seguir para desenergización correcta. Procedimientos para anticipar eventos inesperados. Vean qué bueno, mucha gente esto no lo toma en cuenta. Políticas para identificar y minimizar posibles riesgos. Estrategias para la protección del empleado, incluyendo protecciones de choque eléctrico, quemaduras, uso adecuado de las herramientas, evaluación de las habilidades del personal. Esto es importantísima porque si una persona se ve comprometida su integridad y por eso se tiene que incapacitar, digamos que esa persona vuelve a trabajar y al mes o a los 2 meses se vuelve a incapacitar y vuelve a pasar por lo mismo. El único problema no es de la persona que está ahí incapacitándose y sufriendo esos problemas, sino de la persona encargada del programa de seguridad que no hizo una evaluación correcta para ver si esta persona se incapacita por desconocimiento o qué es o sea, no está haciendo las prácticas del programa de seguridad de manera adecuada. Y tenemos que buscar formas de garantizar los puntos anteriores. Perfecto. Además, ojo qué interesante lo que dice el artículo 250 de la norma NFPA 70E. Habla sobre instrumentos de medición y accesorios y deja claro que estos multímetros o los elementos de medición son parte del equipo de protección personal, o sea, no excluyen el uso de zapatos dieléctricos, el uso de traje
para protección de arcos, el uso de guantes dieléctricos, el uso de tapetes dieléctricos, etcétera. No excluye el uso de equipo de protección personal. Entonces, mucha gente dice, no, yo me voy a comprar ese multímetro porque es un multímetro ultra seguro de la marca Fluke, que ya es súper conocido y me han dicho mis colegas de que nunca les ha pasado nada. Y voy a agarrarlo y con las manos, sin guantes y sin zapatos dieléctricos, voy a ir a hacer mediciones donde yo lo desee. Y eso es completamente incorrecto. Usted no puede, no debería hacer mediciones en ningún punto sin utilizar su equipo de protección personal adecuado. Esto es parte de todo su equipo de protección personal. Muy bien. Entonces dice que el equipo de medición debe estar clasificado. O sea, ya ahí viene en la norma NFPA 70E que los equipos tienen que tener una clasificación de seguridad. Además dice, tiene que estar diseñado para el ambiente al cual estarán expuestos. Debe estar inspeccionado visualmente antes de usarse en cualquier turno. ¿Por qué? Porque puede que en un turno utilicen el mismo equipo que en el turno anterior y no sepan que tal vez a la persona del turno anterior se le cayó el equipo, se le quebró la pantalla, se le abrió una parte de la carcasa y esto puede provocar entonces que algún arco eléctrico interno se libere y le provoque quemaduras. Inspeccionar que el equipo no esté defectuoso o dañado y debe ser reparado y probado antes de usarse nuevamente. Y que el aislante de protección de las herramientas, incluyendo los indicadores de prueba de voltaje, deben ser verificados por inspección y prueba, en el artículo 250. Entonces, ¿cómo se inspecciona el equipo de medición? Ya les mencioné la parte de comprobar los fusibles, asegurarse de que los fusibles primero visualmente sean los fusibles adecuados. Recuerden que en el manual de cada equipo de Fluke dice cuál es el fusible adecuado que debería utilizar. Entonces busquen el manual y consulten si es necesario cambiarlo en el patrón, cuál es el fusible adecuado y cuál es el costo, ¿verdad? Para que lo adquieran. Que sea la corriente y la tensión adecuados para el sistema que se va a medir. Verifique el estado del medidor, revísenlo físicamente. Dense cuenta si la pantalla está borrosa, está quebrada, si tiene alguna parte rota. Vean, por ejemplo, este multímetro que yo tengo aquí. De nuevo, estoy presentando la pantalla, no lo veo. Este viene con este estuche amarillo. Por lo general se utiliza con él, pero mucha gente puede dejarlo adentro y no darse cuenta que pues la carcasa de plástico gris puede tener algún punto quebrado. Entonces solamente se revisan esta parte de afuera. Entonces revisen si el multímetro que están utilizando trabaja con una funda o si trae la funda amarilla pegada a él para poder hacer una comprobación correcta del estado físico del multímetro. Examine visualmente el estado de los cables de prueba. ¿De qué manera? Agarren los cables de prueba. Examínenlos, que no tengan alguna grieta, que no se vean rajados de una manera visual, rápida. Y después coloquen los cables de prueba en el multímetro. En la función de continuidad, lleven el multímetro a continuidad y en este caso voy a retirar las tapitas para tener más contacto entre ellos. Busquen continuidad entre las puntas. Debería de escucharse el pitido. Muevan las puntas, muevan los cables. Si en algún punto deja de sonar, puede ser que cuando estamos moviendo el cable descubrimos que hay un corto interno. Entonces quiere decir que por fuera parece que se ven bien, pero internamente existe un corto. Y si existe un corto, quiere decir que en ese corto se pueden generar arcos eléctricos, que el aislamiento ya está dañado, que no va a existir continuidad y que por supuesto las mediciones que se hagan van a ser mediciones incorrectas. Entonces, hagan esa medición, muevan los cables cuando están haciendo la medición, cuando están haciendo la continuidad y verifiquen de que no existan cortos internos y si existiesen cortos internos, reemplacen las puntas de prueba antes de que ocurra algún otro problema o tome mediciones incorrectas. Por supuesto, verifique que los cables de prueba cumplan con la categoría de seguridad del medidor.
no, ya vamos a entrar en la parte de categorías de seguridad, pero nada hacen con un medidor o un multímetro que tenga una categoría de seguridad alta y ustedes van a utilizar el equipo en ese entorno, en esa categoría de seguridad, si las puntas tienen una categoría de seguridad baja. Al final de cuentas, la categoría de seguridad se rige por el conjunto. Entonces, si los cables tienen categoría de seguridad baja y el multímetro alta, la peor de ellas va a ser la del conjunto. Entonces, van a ser como si solamente tuvieran una categoría de seguridad baja. Pero, sí, perdón, ahí me aclara don Carlos Solano, no un corto, sino falta de continuidad, o sea, un circuito abierto, más bien. Sí, disculpe que lo dije al revés. Un circuito abierto interno en las puntas de prueba. Entonces vean este video es interesantísimo sobre categorías de seguridad. Aquí lo vamos a explicar bastante y luego vamos a ahondar un poco más en el asunto. Pero vean, aquí este está clarísimo y este es de los videos más importantes de toda la presentación de seguridad. ¿Cómo se comparan sus instrumentos de medición? La norma 70E de la NFPA indica que los dispositivos de medición se deben guardar en un lugar limpio y seco y se deben inspeccionar y probar antes de cada uso. Estas son algunas sugerencias para inspeccionar sus propios instrumentos. Busque la clasificación CAT3 o CAT4 en la parte delantera de los medidores y multímetros. Busque los símbolos de aprobación de las agencias de prueba independientes como UL, CSA, VDE o TV. Compruebe que los fusibles del medidor sean de la corriente y la tensión necesarios. La tensión del fusible debe ser igual o superior a la tensión máxima del medidor. Verifique el estado de su medidor o multímetro. Observe si la caja está rota, si en el visor se ve borroso o hay otros problemas. Consulte el manual para ver si su circuito ómico o de continuidad está protegido al mismo nivel que los voltios. Si el nivel de protección no aparece, solicite una confirmación escrita al fabricante. Las normas pertinentes se encuentran en IS 61010 o ANSI S82.02.01. Examine si sus cables de prueba tienen características como protectores para los dedos y clasificaciones CAT, y observe si hay cables desgastados o rotos. Compruebe la longitud del metal expuesto y corrobore que las puntas tengan la longitud correspondiente, por ejemplo 4 milímetros para entornos de CAT3 y CAT4. Usted puede utilizar su medidor para verificar si hay cortes internos en los cables de prueba. Seleccione la función de ohmímetro y ponga los cables en cortocircuito. El medidor debe indicar un valor cercano a 0. Con los cables en cortocircuito, mueva los cables y fíjese si hay un circuito abierto intermitente que puede indicar la presencia de un corte interno. Pruebe los fusibles del medidor seleccionando la función de ohmímetro. Luego, introduzca el cable de prueba positivo en la toma de corriente. Si el fusible se quema, quiere decir que hay un circuito abierto. El valor de resistencia real variará dependiendo del modelo del medidor utilizado. Como mínimo, verifique que el medidor no indique OL, que significa circuito abierto. Por último, si usted alguna vez ha tenido un fusible quemado o tuvo un accidente con su instrumento de medición, asegúrese de hacerlo revisar y calibrar correctamente antes de usarlo en un entorno de alta tensión. Si su instrumento de medición supera estas pruebas, enhorabuena. Usted está contemplando correctamente algunos de los riesgos inherentes a las mediciones de los equipos eléctricos. Sí, ahí en el video mencionó mucho de lo que ya he venido explicando. Pero bueno, aquí está lo mismo, cómo comprobar los cables del medidor, que esto ya lo repasamos. Algunas normas de seguridad, por ejemplo, la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, en la norma 61010. Ese es el estándar para bajo voltaje en equipo de prueba, medición y control. Provee una mejor para que se provea una mucho mejor protección contra transientes de impulsos de sobrevoltaje o picos de voltaje. Entonces, esa misma norma se va a llamar diferente porque está acoplada a diferentes países. Puede ser la ANSI, ISA, bueno, según esta numeración en Estados Unidos, en Canadá tenemos este y en Europa es este. Entonces, esta norma, la IS 61010, es la que va a comentar sobre los términos de categorías de seguridad.
Las categorías de seguridad van a ir de la categoría 1 a la categoría 4. Entre mayor sea la categoría, quiere decir que existe mayor peligro de transientes electromagnéticos elevados. Y entre menor la categoría, quiere decir que existe mayor impedancia en el circuito, por lo tanto la intensidad del transitorio va a ser menor, ya se ha ido disminuyendo. Como bien lo mencionaba, existen 4 localizaciones o categorías. La categoría 4 se le conoce como el origen de la instalación, la categoría 3 alambrado de distribución, categoría 2 circuitos de toma corrientes y cargas que se conectan, y la categoría 1 son circuitos electrónicos protegidos. Entonces ya lo podemos ver aquí como una imagen. Categoría 4, el origen de la instalación, donde la descarga o el pico de voltaje puede ser mayor, porque puede entrar directamente una descarga atmosférica, y vean que aquí viene directamente de la red de distribución. En este punto no tenemos mucha impedancia que vaya a hacer que este transitorio se vaya a disminuir. Entonces es el punto donde la categoría o el transitorio puede ser más elevado. En la categoría 3, que ya baja una categoría, ya existe cierta impedancia dentro de nuestro sistema. Por eso, la intensidad de ese transitorio ya ha ido disminuyendo un poco. En la categoría 3 son mediciones que se pueden hacer en motores, en paneles de iluminación, de tomacorrientes, de cargas importantes en tableros de distribución, etc. Categoría 2, y es ahí donde ustedes ven que la punta de prueba tiene mucho metal expuesto, porque todo este metal expuesto ahora es especial para ser utilizado en tomacorrientes. Ahora, la probabilidad de que el arco se genere es mucho menor, porque el impulso o el nivel del transitorio ya ha caído considerablemente, ya es más bajo. Entonces, en un categoría 2 sí se puede utilizar todo ese metal expuesto, y no solamente los 4 milímetros que solamente se deberían de utilizar en un categoría 3 o un categoría 4. Y en un categoría 1 son los equipos o las mediciones que uno puede hacer sobre un sistema electrónico o trabajando con muy bajos voltajes. Entonces, si el multímetro dice que es categoría 3 o 4, lo puedo utilizar en esta zona o en esta zona, y además en las zonas más bajas. Pero si la punta dice que es categoría 2, aunque su equipo, su multímetro, le vaya a soportar los transitorios de estos lugares, que ahorita vamos a ver una prueba de cuántos transitorios se tienen que soportar de la intensidad dependiendo de la categoría y el voltaje al cual está indicado el equipo, aunque la punta sea categoría 2, usted tiene que usar su multímetro aquí, porque aunque el equipo aguante, la punta no va a aguantar, y acuérdese que el conjunto es el que prevalece. Entonces, ¿cómo se definen las categorías? Entre más alta la corriente de falla de cortocircuito disponible, es más alta la categoría. Los transientes de alta energía son mucho más peligrosos porque ellos pueden desencadenar una descarga de arco. Y entre más alta la impedancia de la fuente, menor la categoría, porque aumenta la impedancia, baja el pico de voltaje, y en ese caso entonces es menor la categoría. Okay. Dentro de la norma se establecen también voltajes de trabajo designados. Existen 50 volts, 150 volts, 300 volts, 600 y 1000. Un voltaje más alto tiene que resistir un transiente más alto. Entonces, por ejemplo, un equipo que diga que es categoría 4, 600 volts, aguanta un impulso o un transitorio de 8000 volts. Un equipo que diga categoría 3, los mismos 600 volts, ya no aguanta, ya no debería de aguantar 8000, sino 6000 volts. Pero si el equipo dice que es categoría 3, 1000 volts, aguanta 8000 volts. Vean, aumenta el voltaje, tiene que aguantar más intensidad. Categoría 2, 600 volts, aguanta 4000, y categoría 2000 volts aguanta 6000. Aquí está la tabla de la ISS 61010, que indica por categorías y por voltajes cuánto es, y también resistencias equivalentes o la impedancia equivalente en cada categoría, cuánto es lo que debería resistir en transitorios el equipo de medición. Entonces, por ejemplo, en categoría 4, 1000 volts, aguanta 12000, en categoría 4, 600 volts, 8000, en categoría 3,
600 volts, aguanta 6000 y así. Aquí están todos los niveles. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante. Clasificación del voltaje por sí mismo puede ser engañoso. Le hago la pregunta entonces a todas las personas que están aquí llevando el webinar, que ustedes van a hacer compra de un multímetro. Un distribuidor les dice, vea, mi multímetro es categoría 3, 1000 volts, aguanta transitorios de 8000 volts. Llega el siguiente distribuidor y le dice, no, vea, mi equipo no es categoría 3, mi equipo es categoría 4, pero ahora yo no tengo 1000 volts, sino 600, pero también aguanto 8000 volts. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos comprarían ustedes? ¿Cuál de los dos creen ustedes que es mejor? Perfecto, perfecto. Ahí dos personas, Anthony Vanega y Henry Solís, me contestaron de manera adecuada. Ahí está, sí, otra persona, Carlos Solano. 3 personas me contestaron de manera adecuada. El que suele ser mejor, obviamente siempre existe el depende, ¿verdad? Porque si la persona que va a hacer la medición me dice, no, mire, yo solamente voy a hacer mediciones en entornos categoría 3 o inferiores. Estoy seguro de que nunca lo voy a hacer en un categoría 4. Siempre voy a hacer las mediciones de categoría 3 para abajo. Entonces, si fuera así, pues obviamente el categoría 3. Pero si no, siempre es mejor un equipo que tenga una categoría más alta, porque al tener una categoría más alta, me va a abarcar todos los que estén por debajo. Entonces, por ejemplo, aunque el equipo diga que es categoría 4 y baja el voltaje, aguanta 8000 volts. Pero vean que en categoría 3 aguanta lo mismo. Entonces, este equipo de una vez viene con la doble categoría. El categoría 4 viene también con categoría 3 porque aguanta 8000 volts. Es una doble categoría mezclada. Es mejor el categoría 4 porque usted lo puede usar, así como me decían las respuestas de las personas que opinaron, en todas las demás categorías. Entonces tiene un rango más amplio de uso, por eso suele ser mejor. Ahora, siempre es bueno que primero conozca la categoría de medición de voltaje y de segundo el voltaje, que de segundo escoja el nivel de voltaje apropiado. Sin embargo, tiene que asegurarse de que ellos dos vengan de la mano. O sea, ellos tienen que encontrarse cerca de las entradas de medición de voltaje del multímetro y los dos tienen que venir juntos. No puede decir categoría 3 y después en otra parte del multímetro decir voltaje tanto. Categoría tal, voltaje tanto. Eso no puede decirse así. Tienen que venir de la mano. Entonces, si usted mide en circuitos de potencia, el consejo es que sea con un equipo categoría 3, 600 volts o el doble categoría, que es categoría 4, 600, categoría 3000. Y por supuesto que las puntas de prueba tengan el mismo nivel de categoría de seguridad. Entonces, busque las marcas de estas categorías cerca de las puntas de prueba de medición de voltaje. Ahí es donde vienen las marcas de las categorías. Tienen que venir ahí. De manera muy rápida, ¿qué significa que un equipo sea listado contra un equipo que diga que es diseñado para? Simplemente el que es listado es un equipo que ha pasado por pruebas de laboratorio. Recuerden que IS define los estándares, pero no prueba e inspecciona su cumplimiento. Entonces, aunque se haya diseñado un equipo para cumplir con un estándar de seguridad de la IS, o sea, los ingenieros lo diseñaron para y la planta, todo el proceso fue diseñado para. Si esta planta no ha pagado para que un laboratorio independiente como UL, CSA o TUV inspeccione su equipo porque es un laboratorio neutral que no está a favor ni del fabricante ni de la norma, perdón, no está a favor del fabricante ni del usuario final o de la misma, no tiene intereses de por medio, ellos van a hacer un ensayo neutral y van a asegurarse de que, además de que fue diseñado para, cumple realmente con los estándares de seguridad. Entonces, una vez que un laboratorio independiente lo ha verificado, puede
colocarse un sello de ese laboratorio porque ya se dice que el equipo fue listado, o sea, cumple definitivamente, está seguro. Entonces busque el emblema del multímetro también en su, perdón, de la agencia que lista estas pruebas en su multímetro. Si no lo tiene, pues preocúpese. Si utiliza una máquina de prueba Este video especial es para generar el importantísimo. transitorio de sobretensión y la corriente. Este video es interesantísimo porque aquí van a hacer pruebas de cómo es que se establecen los niveles de categoría de seguridad. Y si un equipo dice que lo cumple, vean lo que tiene, por lo que tiene que pasar y realmente tiene que cumplirlos. Pongan, por favor, mucha atención. Este es el mejor video de la presentación. Si utiliza una máquina de prueba especial para generar el transitorio de sobretensión y la corriente de falla conforme a la definición de las normas nacionales e internacionales. Este medidor indica 1000 voltios y CAT3 en la parte delantera de la caja. Lo más importante es que cuenta con la certificación de un laboratorio de prueba independiente. Un multímetro de 1000 voltios y CAT3 debe soportar como mínimo 10 transitorios de 8000 voltios positivos y negativos sin dañarse ni generar riesgos. Fluke se adelanta un paso más en el diseño y la estructura de sus herramientas de prueba para su seguridad. Con una protección resistente en las entradas y fusibles de alta tensión, nuestros medidores se fabrican para perdurar. A modo de prueba, programamos nuestra máquina de prueba para aumentar la tensión transitoria gradualmente hasta que el medidor falle. 6000 voltios, 9000 voltios, 12000 voltios, 15000 voltios, 17000 voltios. Este medidor termina fallando en aproximadamente 17.000 kilovoltios. 17.000 voltios. Más del doble del mínimo de 8 kilovoltios. Algunos fabricantes tenía que aguantar 8.000 voltios y llegó hasta 17.000 voltios. O sea, los multímetros realmente de Fluke están diseñados para aguantar más, pero ellos solamente especifican una cierta categoría porque por lo general suelen darle más al usuario. Afirman que sus productos están diseñados para cumplir con las normas, pero no todos los medidores o multímetros que aseguran esto pasarán la prueba. Esto es lo que sucedió al probar un medidor que indicaba 1000 voltios y CAT3. Se supone que debe soportar 20 transitorios de 8 kilovoltios cada uno como mínimo. Sin embargo, el medidor falló 2 veces antes de alcanzar el nivel mínimo de 8 kilovoltios. Si esto hubiera sucedido en un circuito de alimentación, los resultados podrían haber sido desastrosos. ¿Cómo es que este medidor no pasó la prueba? Los organismos normativos crean las normas, pero no las hacen cumplir. Es posible que un medidor que indica que está diseñado conforme a una norma nunca se haya sometido a las pruebas de verificación. Por eso, es fundamental que el multímetro que utiliza tenga una etiqueta que señale que cuenta con la certificación de al menos un laboratorio de prueba independiente, como por ejemplo UI en Estados Unidos, CSA en Canadá, VDE en Alemania o TÜV en Europa. Esta es la única manera de asegurarse de que los multímetros hayan superado las pruebas más rigurosas y cumplan con todas las normas correspondientes. Esto es lo que puede suceder al usar un medidor de CAT2 en un entorno de CAT3. En un entorno real de CAT3 o CAT4, el arco hubiera estado alimentado por miles de amperios. El arco eléctrico resultante podría causar daños graves al personal y los equipos. Además de contar con el equipo correcto de protección contra transitorios, un medidor debe poder soportar las sobrecargas accidentales que pueden provocar sus distintas funciones. Este medidor indica 600 voltios y CAT2. Observe lo que sucedió en esta prueba cuando fue conectado a un circuito con tensión en la función de ohmímetro. El fusible no protege al medidor ni al usuario. ¿Vieron lo que pasó? Eso es algo típico que pueda llegar a pasar cuando se utiliza un entorno inadecuado o que la perilla esté colocada en la función inadecuada. Yo les digo, si ustedes tienen un multímetro de Fluke, si quieren no hagan la prueba porque les da miedo, pero si un día yo estoy ahí presente en la planta y ando multímetros, podemos hacer la prueba. Usted lo puede pasar por todas las funciones de la perilla y tenerlo en un circuito energizado que al equipo no le va a pasar nada. Esa es la diferencia. Y he escuchado más de una historia en la que me dicen, bueno, me llevé un susto porque lo tenía colocado tal vez en medición de corriente y pasé a un circuito de voltaje
sin querer moví la perilla y no quité los cables y el equipo explotó. Me explotó y me perjudicó. Y entonces, ¿qué pasó? Que después de eso compraron equipo Fluke. Entonces yo decía que raro, me dieron un equipo Fluke, ¿por qué será? ¿Verdad? Y me duró toda la vida y aún cometiendo errores nunca me pasó nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? Si usted va a trabajar en circuitos de potencia, busque una categoría de seguridad alta, como mínimo categoría 3, 600 volts o categoría 4, 600, categoría 3000 volts. Busque la categoría de seguridad y el voltaje marcado cerca de las entradas de las puntas de prueba. La categoría del voltaje individuales o separados no es correcto. Busque la certificación independiente. La seguridad está construida internamente. Normalmente un multímetro de grado industrial debería dedicar entre un 10 a un 15% de los componentes exclusivamente a protección. Normalmente un equipo de Fluke va a dedicar alrededor del 20 al 25% de los componentes internos a la protección de la persona que lo va a utilizar. Protección interna contra los peligros más comunes, transientes de alto voltaje, peligros de arco, contacto de un voltaje estando en modo de continuidad o resistencia y medición de voltajes con las puntas de prueba conectadas en las entradas de corriente, fusibles de alta energía. Bueno, ¿en qué consiste una buena planificación? Que esto estaba dentro de la norma NFPA 70E. Dispone de suficiente espacio para trabajar, ha identificado una vía de evacuación, hay elementos peligrosos en el entorno, busque ver si hay suficiente luz y ventilación, le acompaña un personal calificado, sabe alguien dónde se encuentra, tiene equipo de protección adecuado, el equipo que está utilizando está en buen estado y está contemplando la categoría de seguridad adecuada. Muy bien. La seguridad es lo primero. Hay prácticas de seguridad que deberían de incluir siempre que sea posible trabaje en circuitos desenergizados. Siga los procedimientos de interruptor quitado, candado colocado. Antes de hacer una medición, utilice un detector de tensión sin contacto, un Voltalert de Fluke, no el manómetro, ¿verdad? Use herramientas en buen estado y vista o lleve equipo de seguridad de protección personal adecuado. Herramientas aisladas, anteojos, guantes aislados, tapetes aislantes, indumentario retardante al fuego, equipo de medición con categoría de seguridad adecuada. No trabaje solo. Practique técnicas de medición seguras. Siempre conecte las puntas de tierra primero y después desconecte el vivo primero. O sea, siempre que vaya a hacer una medición, no que sea posible, siempre que vaya a hacer una medición, primero conecte el cable negro, que es el que va al común o a la tierra, y de segundo el cable energizado. Y luego a la hora de retirarlos, retire primero el energizado y retire de último el de tierra, que le va a dar protección a su equipo. Okay. Utilice el método de prueba de los 3 puntos. ¿Cuál es el método de prueba de los 3 puntos? En Fluke existen equipos que generan un voltaje, por ejemplo, 240 volts de manera constante. Entonces, mida un voltaje conocido, podría ser ese, que es un tipo batería, que siempre le va a dar 240 volts con su equipo. Luego, en el punto 2, ese es el punto 1. En el punto 2, vaya a medir la tensión que usted desea medir en el tablero, en el circuito específico. Y en el punto 3, vuelva a medir el voltaje conocido. Con esto usted se va a dar cuenta de que la medición que hizo estuvo correcto, que el equipo no se desconfiguró o sufrió el paso de algún transitorio o algún evento durante el tiempo de medición. Muy bien, hablando un poco sobre los nuevos equipos de Fluke y en la parte de seguridad tenemos ventanas de medición de calidad de energía. Esto le permite instalarla en la tapa del panel y solamente llegar con su equipo de calidad de energía, conectarse a ella sin tener que quitarle la tapa al panel, tener que ponerse todo el traje de seguridad personal, dejar el equipo a veces midiendo en un tablero sin tapa, ¿verdad? Que es peligroso por los arcos eléctricos de las personas que puedan pasar cerca de él. Esto es simplemente conecte una ventana que por dentro tiene los cables conectados a su tablero y por fuera pegue su equipo. Muy fácil. Tenemos herramientas de mano aisladas como lo que son desatornilladores, alicates, que son equipos que aguantan hasta 1000 volts en corriente alterna, certificados y también los vendemos individuales o en kit. Tenemos en stock en el Batrón, Costa Rica. Me parece que también en Nicaragua y Panamá.
son certificados por VDE hasta 1000 volts, como les decía, en corriente alterna y 1500 en corriente directa, y son parte importante de las normas de seguridad como la NFPA 70E. Cumplen con normas internacionales como la IEC 60900 y ASTM F1505. Por último, les digo, tenemos una oferta que está corriendo ahorita y hasta el 16 de abril, tanto en Costa Rica como en Panamá, perdón, Costa Rica como en Nicaragua, en Costa Rica y Nicaragua. En Panamá está próxima a salir una promoción similar en otros productos. ¿En qué consiste esta promoción en Costa Rica y Nicaragua? Compre un multímetro o un equipo de los que están aquí en la lista. Vean que aquí tenemos una cierta cantidad de multímetros y aquí tenemos algunos otros amperímetros y otros multímetros especiales. Y el segundo equipo que compre igual o de menor valor le va a salir con un 25% de descuento. Es una buena promoción para aprovechar en este momento. Hay equipos interesantes para procesos, por ejemplo la 773, que es una pinza miliamperimétrica. Hay pistolas termográficas, bueno, estos son termómetros de láser. Hay amperímetros, hay multímetros y también hay equipos de comprobación de resistencia de aislamiento. Todo eso está en la prueba, pero en la promoción y aplica hasta un 25% de descuento en el segundo artículo que compre. Muy bien. Este ya es el último video de la parte de seguridad y vamos finalizando entonces. En nombre de todos los integrantes de Fluke Corporation, gracias por mirar el video. Esperamos que comparta nuestro compromiso con la seguridad de las mediciones eléctricas. Si bien no es posible eliminar los peligros del trabajo con electricidad, con la actitud correcta y las acciones adecuadas, usted puede disminuirlos considerablemente. Recuerde y utilice los 3 componentes clave de la combinación fundamental para la seguridad. Una planificación detallada, prácticas laborales seguras y las herramientas apropiadas. Lo que vio hoy es simplemente una introducción al tema de la seguridad en el entorno de trabajo. Le recomendamos que continúe aprendiendo y ponga sus conocimientos de seguridad en práctica. Después de todo, quien más se beneficia con la seguridad es usted. Gracias. Y en nombre de todos los que integramos Fluke, trabaje con inteligencia, trabaje con seguridad. Trabaje con inteligencia y trabaje con seguridad. Vea, yo les quiero agradecer a todos por haber estado el día de hoy en el webinar sobre seguridad en las mediciones. Ahora les va a estar llegando una pequeñísima encuesta de una pregunta y un espacio para que completen con sus comentarios sobre el webinar del día de hoy. Si quisieran que ampliemos en algún tema, si quisieran una asesoría, una visita a planta para ver las diferentes herramientas, o tienen algún detalle con un proyecto nuevo o con alguna asesoría que requieran, pues por favor escriban en esos comentarios y nosotros los vamos a estar contactando. De igual manera, aquí está mi correo electrónico y mi número de extensión también de la oficina por si me quieren contactar directamente. Cualquier consulta con todo gusto. Ahorita yo me voy a quedar un par de minutos por aquello de que tengan alguna consulta adicional. Les agradezco a todos de nuevo por haber estado presentes en nombre de El Patrón, en este caso, y de Fluke. Esperamos que esta información sea muy útil para los trabajos diarios y que trabajen de manera inteligente y de manera segura, de nuevo, como lo mencionaron los videos de Fluke. Una vez más, como siempre lo digo en los webinars, les deseo muchísimos éxitos en todas sus funciones y sobre todo salud tanto para ustedes como para sus familias y sus grupos de trabajo. Muy bien. Sí, me parece que no hay consultas por ahí. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias a ustedes también. Saludo. José Manuel, Denis, Sergio, Graving. Sí, la presentación se las compartimos también, sí. Presentación, les vamos a estar enviando el video. Perfecto. Bueno, muchas gracias por sus comentarios.
estén atentos al siguiente webinar. El video, todo esto se lo vamos a estar enviando al correo que ustedes registraron, ¿sí? Entonces, de igual manera, aquí está mi contacto, cualquier consulta con todo gusto. Y pronto vamos a tener otro webinar muy interesantes. Recuerden que son de manera gratuita y que esperamos que sean bastante útiles para ustedes. Hasta aquí sería entonces el final del webinar del día de hoy. De nuevo, éxitos en todas sus funciones y que sigan muy bien. Gracias a todos.